Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy es jueves y ya tenemos nuestro tema, que es el perdón, la lección número 21 de este expositor que estamos viendo, los valores en el creyente. Y el perdón es uno de los valores que cada uno de nosotros como creyentes ya hemos experimentado a través de nuestro Señor Jesucristo cuando venimos a Él. Cada uno de nosotros tenemos la experiencia de lo que es ser perdonados. Hay una frase muy bonita que viene aquí en nuestro expositor. A mí me encantó. Dice la verdad central: el amor es la esencia del cristianismo. Por iniciativa divina, el hombre recibe la remisión de sus pecados, obteniendo así la reconciliación con Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros como creyentes sabemos de lo que el expositor está hablando. Hemos recibido a través de Dios ese perdón que nos ha reconciliado con Él. La frase principal dice: el perdón es la esencia del cristianismo. Esencia es un conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin la cual no sería lo que es. Hermanos, sin el perdón, el cristianismo no sería lo que es. Sin el perdón de Dios a nuestra vida, el cristianismo no sería de la manera de la cual nosotros la vivimos, de la cual nosotros experimentamos. Quiero que vayamos allí a Colosenses del 1 al 13. Quiero leer algo allí. Colosenses del 1 al 13. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Aleluya. ¿Quién es este ser? ¿Quién es este personaje que nos menciona Colosenses? Aquí el apóstol Pablo nos dice que hay un ser, el cual es la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús es este ser. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, sean visibles e invisibles, los tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo Jesús es el antes de todas las cosas, y Cristo Jesús es por el cual subsisten todas las cosas. Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amados hermanos, si nosotros vemos el perdón, imagínense, Cristo Jesús es Dios. El Dios que se despojó de su grandeza, el Dios que se despojó de esas alabanzas de los ángeles en los cielos. Ese Dios se hizo carne, ese Dios todopoderoso, el cual era alabado todos los días.
decidió hacerse carne y venir a un mundo en el cual el pecado cegó los ojos de mucha gente, el cual ni siquiera reconocieron. Ese Dios que fue escupido, ese Dios que fue lastimado. Quiero que vayamos allí a Isaías 53:3, donde nos menciona: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por el pecado del mundo, ese Dios todopoderoso por el cual fueron creadas todas las cosas, ese Dios grande, ese Dios por el cual subsisten todas las cosas, por amor a nosotros, se entregó voluntariamente. Su cuerpo fue destrozado, fue muerto, pero la victoria que él obtuvo a través de esa muerte trae consigo la reconciliación con Dios. La humanidad y Dios pueden ser reconciliados a través del perdón de pecados que Dios nos ha ofrecido a través de su sacrificio, de toda su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Y por qué empiezo a hablar de esto? Nuestro expositor no lo menciona, pero quiero que hagamos memoria. Si vamos a hablar del perdón, de cómo debemos perdonar, tenemos que hacer memoria de cómo Dios nos ha perdonado y qué tan grande fue el sacrificio que Dios hizo. Porque podemos decir, hermana, es que usted habla del perdón, pero perdonar no es fácil. Claro que no. Y Jesús nos enseña que no es fácil, porque Él descendió a una tierra, se hizo hombre, se hizo carne y sufrió todo esto porque quería perdonar la humanidad, perdonar el pecado tuyo y el pecado mío, reconciliar a la humanidad con Dios. Claro que el perdón no es fácil, sí, Cristo Jesús nos ha enseñado que no es nada fácil. Su vida misma le entregó. Por eso dice la frase principal: la esencia del cristianismo es el perdón. Por supuesto, el amor y el perdón son la esencia que Cristo usó para formar a la iglesia, para salvarnos. El martes pasado, nuestra hermana Lupita nos enseñaba acerca de la misericordia. Hay una parte en el expositor que dice: la misericordia nos relaciona con Dios y nuestro prójimo. De acuerdo a la comprensión que tenga el creyente de la misericordia de Dios hacia su vida, será la respuesta que él dé hacia su prójimo, puesto que la misericordia también va relacionada con el amor y con el perdón, ya que el mismo Señor ha sido conmovido, teniendo compasión de nosotros, murió en nuestro lugar, pagando la deuda por nosotros, quienes deberíamos de haber muerto por nuestros delitos y pecados, mas su amor lo derramó pagando por nosotros el costo de nuestra salvación. Hermanos, la misericordia de Dios fue tan grande. El amor de Dios, miren, el amor de Dios lo llevó a tener misericordia, y esa misericordia lo llevó a entregarse, y esa entrega lo llevó a perdonar a la humanidad. ¿Cuán grande es esto? ¿Cuán grande es esta verdad? Que el perdón es la esencia
la esencia de que tú y yo nos llamemos cristianos. ¿Por qué? Porque ya hemos experimentado el perdón de Dios en nuestra vida. Y si hemos experimentado el perdón de Dios en nuestra vida, no tenemos excusa para no hacer esa voluntad de Dios que dice perdonándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Cuando nosotros comprendemos la misericordia de Dios hacia nuestra vida, cuando nosotros comprendemos el perdón de Dios hacia nuestra vida, podremos responder de buena manera a nuestro prójimo. Podremos pagar con bien a nuestro prójimo, aunque él haya pagado con mal, porque reconocemos que lo que Dios ha hecho en nuestra vida es mucho más grande de lo que cualquier persona nos pueda hacer. El perdón que Dios ya nos ha dado a nosotros es mucho más grande que el perdón que nosotros podamos proporcionarle a alguien por el mal que nos haya hecho. Por eso quiero empezar con eso, hermanos. Reconociendo que nosotros ya hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados por un Dios todopoderoso. Por el amor de Dios hemos sido perdonados. El perdón es la acción de perdonar, un verbo que hace referencia a solicitar o también a otorgar a alguien la remisión de una obligación o una falta. Antes del momento del perdón, la persona que lo solicita debe estar arrepentida, mientras que el perjudicado por la falta tiene que estar dispuesto a dejar el problema atrás. Si nosotros recordamos cuando venimos a Cristo, veníamos arrepentidos de nuestros pecados, de nuestra mala conducta, y Dios estuvo dispuesto a dejar atrás nuestras rebeliones, nuestros pecados, y es allí donde está el perdón. Por lo tanto, la remisión de una obligación pendiente, de una ofensa recibida o de una pena merecida por falta, eso es el perdón. Así se expresa el perdón. Hermanos, cada uno de nosotros hemos experimentado esto. Nuestro expositor nos menciona que el perdón restaura. Y por supuesto, ya lo hemos vivido a través del perdón de Dios. El perdón restaura nuestra vida. Cuando nosotros decidimos perdonar o pedir perdón, porque a veces nosotros somos los ofendidos, ¿verdad? Pero muchas veces también nosotros ofendemos. Y Dios nos llama a ser un pueblo con valores. Y el valor de hoy, Dios nos enseña, perdona, pero también pide perdón, porque ¿sabes qué, hijo mío? El perdón te restaura, no solamente a ti, sino al que te dañó, sino al que dañaste. Ese perdón restaura las vidas, levanta, une nuevamente a las familias. Yo no sé qué tipo de problemas hayan tenido ustedes. Yo en mi vida he tenido dificultades, me han lastimado y obviamente también muchas veces he lastimado. Pero cuando nosotros aplicamos este valor que Dios nos da, que es el perdón, nuestra vida es restaurada, nuestra vida se levanta. Dice que el perdón también fortalece. El perdón fortalece esos lazos. Nos menciona el expositor la unanimidad en la oración. Es equivalente a la concordia en la correcta aplicación de la disciplina. Este incluye la obediencia al mandato, perdonar al ofensor y arreglar cuentas con el hermano. Necesitamos tener una iglesia fuerte como creyentes. Necesitamos tener a nuestra familia fuerte y restaurada. ¿A través de qué? A través del perdón. Si hemos ofendido a nuestros hijos, si hemos ofendido a nuestros padres, si hemos ofendido a la familia en Cristo, es momento de perdonar y de pedir perdón. El perdón te restaura y te fortalece y tus oraciones llegan al Señor y son eficaces, porque la garantía es el perdón. Hay una parte en la Biblia donde nos menciona que si estás orando y te acuerdas de que tienes un pendiente ahí con tu amigo, con tu hermano, que estás enojado con él, dice que
dejes un momento esa oración o tu ofrenda que le vayas a llevar al Señor y que primero arregles tu vida o tu problema con esta persona. ¿Por qué? Porque la oración es eficaz cuando hay perdón, cuando hay restauración en el corazón. Dios le agrada, a Dios le agrada. ¿Y cómo no le va a agradar si Él nos ha dado el perdón a nosotros? Y Él quiere que de lo que hemos recibido nosotros demos. Porque no podemos dar algo que no hemos recibido, pero hemos recibido de Dios el amor. Y por eso Dios nos pide, da el amor que yo te he dado. Dios nos ha dado perdón. Entonces Dios nos pide, da ese perdón que yo ya te he dado. Misericordia, da esa misericordia que yo ya te he dado. Todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios es esencial que nosotros podamos dar de eso. No podemos nosotros dar algo que no hemos recibido, pero Dios hoy nos encara y nos dice, ¿sabes qué? Has recibido perdón, has recibido misericordia, has recibido amor, has recibido muchas cosas de parte mía. Entonces tienes que dar de lo que yo te he dado. El perdón perfecciona, amado hermano. El perdón te perfecciona. Cuando Cristo viene a nosotros, nos ha hecho perfectos, porque nos ha limpiado de todo pecado. Nos ha limpiado de todo pecado. Entonces el perdón nos perfecciona y a través de esa perfección nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y podemos también entrar a la gloria de Dios, al cielo. Podemos encontrar la salvación. El perdón nos perfecciona, nos restaura y nos fortalece. Así que, amados hermanos, arreglemos nuestra vida, no carguemos con ese peso, porque debemos soltarlo. Hay una historia que leí hace poco de un maestro que quería darle una enseñanza a sus alumnos y les dijo, el día de mañana quiero que traigan muchas papas. Traigan muchas papas y traigan bolsas. Llevaron los alumnos al día siguiente las papas y las bolsas. Y le dijo el profesor, quiero que por cada persona o cada situación que hayan vivido, en las cuales no han podido perdonar, en las cuales tengan resentimiento y odio, pongan una papa, pártanla y pónganlas en la bolsa. Algunos tenían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y les dijo, esa bolsa de papas tienen que cargarla a donde ustedes vayan. A donde ustedes tengan que ir, tienen que llevar esa bolsa de papas. Y la tarea era llevarla por 2 semanas. Nos cuenta la historia la reflexión, que estas papas empezaron a podrirse. Aparte de que los primeros días era pesado llevar esa carga, era pesado llevar esas papas porque es un peso extra que ellos no tenían. Dice que a pasarlo el tiempo, esas papas empezaron a podrirse y después empezaron a salirse gusanos de esas papas. Pasaron las 2 semanas y eso no se soportaba, ¿verdad? Imagínenselo. Llegaron a la clase y el maestro les enseñó esa reflexión tan bonita, que los rencores, lo que no hemos perdonado, es un peso extra que nosotros llevamos en nuestro corazón, en nuestra vida. Y aparte de eso, nos enferma. Imagínense la peste que debería tener esas papas podridas. Hermanos, cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros cargamos eso en nuestra vida, nos va a costar salud física, nos va a costar la salud espiritual, la salud mental. Debemos despojarnos de eso a través del perdón. No lo dejes a un lado, porque cuando voltees va a estar allí, ahí seguirá. Vas a seguir cargando, oliendo lo que está allí. Eso que se está pudriendo, te está afectando espiritualmente, te está afectando físicamente, emocionalmente, mentalmente, te está afectando. Eso hay que desecharlo totalmente a través del perdón. A través del perdón, eso es borrar. El perdón, hermanos, es borrar.
borrar. Ya no existe más, así como Dios nos ha perdonado. Él ya no va a recordar lo que fuimos antes. Él ya no va a recordar lo que hicimos, porque Él ha borrado nuestras rebeliones. Es borrón y cuenta nueva. Así nosotros tenemos que hacer, hermanos, para que ese perdón nos restaure a nosotros, nos fortalezca, nos perfeccione. Tenemos que perdonar. Si nosotros necesitamos perdón, hermanos, hagámoslo. Dios nos ha dado la gran enseñanza. Es difícil, es doloroso, porque Él ya lo vivió, pero decidió hacerlo por amor a nosotros. Y Dios nos ha dado esa bendición de ser restaurados, de ser fortalecidos, de ser perfeccionados a través del perdón. Nosotros también tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y quizás muchas veces también perdonarnos a nosotros mismos por tomar malas decisiones. Perdonarnos a nosotros mismos por no dejar ir las cosas. Tenemos que perdonarnos, restaurar nuestra vida a través de la sangre de Cristo y tomar el valor suficiente para ir y darle a nuestro prójimo el perdón que ellos también necesitan. Aleluya. Como conclusión, hermanos, debemos perdonar y saber pedir perdón por el bien de nuestra salud mental, como lo decíamos hace un momento, por el bien de nuestra salud mental, física y espiritual. Pero cuando absurdamente guardamos rencor, remordimientos o resentimientos, esto dañará totalmente nuestra vida física y espiritual, perjudicando más a nuestros seres más cercanos, quienes sufren por las consecuencias de la falta de perdón, como la amargura, el resentimiento, la venganza. Por eso es muy importante evitar que la situación empeore, tomando valientemente la decisión de perdonar y saber pedir perdón. Ambos son necesarios para que vuelva la tranquilidad y la paz a nuestra vida. Es necesario el perdón, hermanos, y el pedir perdón. Perdonar y pedir perdón son necesarios para que vuelva la tranquilidad y la paz a nuestra vida, para que se vaya la amargura, para que se vaya la ira y para que se vayan esas ganas de venganza que solamente están dando vuelta en nuestra cabeza. ¿De qué manera me puedo vengar por lo que me hicieron? No. Es momento de soltar eso. Es momento de vivir una vida en paz, porque allí donde leíamos en Isaías dice que el precio de nuestra paz fue su muerte. Hermanos, si su muerte nos ha dado paz, nos ha dado perdón, tomemos y no menospreciemos ese sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. No menospreciemos el sacrificio que Dios hizo porque Él quería perdonarnos. Él quiere perdonarnos. Como creyentes debemos nosotros fortalecernos en la presencia de Dios. Nosotros solos no podemos, pero es Dios que nos fortalece. Es Dios que nos ayuda, nos sustenta. Es Dios que nos da la fuerza de voluntad para hacer las cosas. Entonces, vayamos a Cristo, llenémonos más de Él y recordemos todo lo que Él nos ha dado. Veamos todo lo que Dios nos ha bendecido y perdonemos, amemos, tengamos misericordia. Todos estos temas que hemos visto son valores que Dios nos pide que tengamos, porque Él ya los tuvo con nosotros. Dios ha sido tan bueno, Él nos ha brindado su amistad, Dios ha sido amable, Dios nos ha dado su bondad, ha sido compasivo, ha sido fiel con nosotros, ha sido generoso, ha sido humilde, ha sido justo, ha sido leal, ha sido misericordioso. Él nos ha perdonado. Y todos estos temas que hemos visto, Dios ya nos ha dado. No podemos dar de lo que no tenemos, pero recuerda, Dios ya nos ha capacitado con todo esto. Dios los bendiga, amados hermanos. Espero en Cristo Jesús que esta palabra sea de bendición para su vida y que sigamos orando juntos los unos por los otros, que amemos, que perdonemos y que nos unamos en estos momentos difíciles por aquellos que pasan necesidades. Los amamos en Cristo Jesús, oramos por ustedes y espero que pronto nos veamos y podamos alabar juntos a Dios. Oremos en este momento.
agradeciendo a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu misericordia en nuestra vida. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz que nos ha dado redención. Nos ha dado, Señor, el perdón y nos ha hecho coherederos contigo. Gracias, Jesús, por la vida de mis hermanos. Te ruego en esta hora que sanes nuestros corazones, que sanes nuestra vida, que nos ayudes, Señor Dios Todopoderoso. Que bendigas a mis hermanos que están pasando necesidades y que los ayudes, Padre Santo, a soportar la prueba. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu gente, Señor, que tú has puesto en esta tierra para llevar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, Padre Santo. En tus manos estamos confiando en tus promesas, Padre Santo. A pesar de lo que venga, Señor, dice tu palabra, nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación ni angustia. Oh Señor, a pesar de estas tribulaciones, de estas angustias, sabemos que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Aún la muerte, Señor, sabemos que muchos han muerto, Padre Santo, se escucha de muertes, pero aquellos que están en ti, Señor, están confiados, Padre Santo, de que vivimos para Cristo y que si morimos es ganancia porque estaremos en tus brazos, Señor Jesús. Estamos contigo, Señor, y tú con nosotros. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.